Shalom. Shalom. Estamos en el tema preguntas y respuestas de las raíces hebreas y la Torá. Preguntas y respuestas sobre la Torá y las raíces hebreas. Es por eso que estamos haciendo esta serie. Esta es la parte 1 de preguntas y respuestas. Son las preguntas más comunes cuando las personas están entrando a las raíces hebreas, que vienen del ámbito cristiano. Estamos haciendo esto de una forma familiar, de una forma hasta improvisada, si se podría decir de esa manera, de que naturalmente las personas que están aquí van a hacer sus preguntas más comunes, las que se hacen desde el punto de vista cuando las personas están viniendo del cristianismo al mundo de las raíces hebreas y de la Torá de Moshe. Y se van a dar la respuesta que la Torá, que la palabra está revelando. Vamos a comenzar con una primera pregunta. ¿Cuál de los que están aquí me hace la primera pregunta? Dígame el señor Apolinar Vázquez. Yo quiero hacer una pregunta, pero yo quiero motivarla primero, antes, porque necesita alguna explicación para poder entrar en la pregunta. Por ejemplo, vamos a Noé. Noé. Noah. Yahweh le dice a Noah: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el designio del hombre es de continuo mar, mas serán los días del hombre 120 años. Perfecto. Entonces, la motivación va en sentido de que esos 120 años nosotros consideramos que son 120 jubileos. Y esos 120 jubileos creemos que son 6.000 años. Sí. Ahora bien, si viene a mí una persona que no tiene emuná, una persona que no cree, una persona Que no tiene la fe de nosotros, que no tiene la fe de nosotros, que no ha entrado a las raíces un hebreas, ateo o un aceo, mejor dicho, que no ha entrado a las raíces hebreas. ha entrado a las raíces hebreas, Perfecto. y él quiere que yo le explique que esos 6.000 años, que son esos 120 que ya había dicho, ¿cómo yo puedo, esa es la pregunta, cómo yo bíblicamente puedo demostrarle a esa persona que los 6.000 años es a partir de la creación del primer Adán, o si es a partir de esa sentencia que da Yahweh a Noah? Porque esa persona me va a decir a mí que anterior a Noah, entre 6 hombres aproximadamente van a vivir 5.000 años. Entonces, ¿qué yo puedo contestarle a esa persona? O sea que ya estaba cursado el tiempo hasta ese orden. A esa hora, porque, por ejemplo, para un solo hombre que era Matusalén, ¿cuántos duró? Entonces, allá hay 4 o 5 hombres que tienen aproximadamente 5.000 años. Ya esa pregunta, esa pregunta es difícil de demostrarle a una persona que todavía no conoce los manuscritos originales. Si conociera los manuscritos originales, viera el texto hebreo de Génesis 6.3. Génesis 6.3 es que dice así: pero Yahweh dijo, mi ruaj no permanecerá en el hombre para siempre. Quiere decir que estaba permaneciendo, O sea, no está contando desde el tiempo que lo está diciendo, sino desde el tiempo que él dio el ruaj al hombre. ¿Está viendo? Dice, ya que él solo es carne, pero se le concederán solamente, oye como dice en hebreo, se le concederán solamente 120 shaná, 120 años.
Y esa expresión Shana no solamente tiene que ver de año literal, por eso hay que entrar a la raíz y a la cultura hebrea. Porque cuando se habla de la expresión Shana, no solamente se está hablando de un año literal, sino de un Shana de jubileo, de Yobel. Jubileo son los 50 años, los grupos de 50 que se da por 7 años sabáticos o 7 Shemitah. Eso es una explicación no todo se puede responder en un segundo, porque todo engloba un sinnúmero de temas alrededor. Entonces él tiene que aprender varios temas desglosados para poder entender esa pregunta. Además de entender cómo leer los textos del original hebreo, porque las palabras son claves, las traducciones son malas. Las traducciones son las que han hecho la variación. En una Reina Valera te dirán que el hombre solamente durará 120 años. Puede decirlo así. Puede decir, las traducciones pueden manipular esto. Pero si usted va al texto hebreo, lo que te dice que el tiempo que él le dio el Rúa al hombre solamente no será para siempre, sino que serán solamente 120 Shana, 120 años. 120 por 50, si son los Shana de jubileo, son 6,000. ¿Cómo lo demostramos? Dice el profeta Isaías que el fin está anunciado desde el principio. Hemos dado aquí algunas conferencias llamadas los 4 niveles de interpretación, donde hay un nivel de interpretación llamado remez. Cada cosa que se dice en la palabra tiene 4 dimensiones. Cada expresión hay que aplicarle mentalmente en la raíz hebrea, en la mentalidad hebrea, 4 dimensiones. En la dimensión remez, alegórica, desde el principio, con los 7 días de la semana, se está explicando lo que va a pasar en los 7 milenios posteriores. Cada creación en cada día es un evento pictográfico que iba a suceder en el milenio que representaba. Por eso que en el 4.º día se crearon los astros, el sol, la luna y las estrellas. En el 4.º milenio fue que vino a ser la nación de Israel como nación, y también finalizando vino el sol de justicia, que es el Mesías. En el 7.º milenio que hay descanso. ¿Por qué hay descanso? Por eso en Hebreos 4 hay una comparación del descanso sabático, así mismo sabatismo, que dice la palabra griega. El descanso sabático, el Shabbat, está relacionado con la Menujá. Menujá es el descanso de la tierra prometida. Por eso que dice que el que no descansó en Shabbat no entrará en la Menujá, no entrará en el reposo de la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo está comparando? Porque el día 7º representa el 7.º milenio, donde reina el Mesías, que es la Menujá. Entonces ahí sabemos que son 6,000 años del hombre y 1,000 años del reinado del Mesías, para volverse a renovar todo en el 8.º milenio. Siga la otra pregunta, o siga la pregunta, la inquietud. Sí, para ser más específico. Entonces, los 6,000 años que son iguales a los 120 de Shana, eso es ¿a partir de cuándo? ¿A partir de la creación del primer Desde que él da o a partir de esa aseveración, de esa... Vuelvo y recapitulo. ¿A partir de ahí hacia aquí o desde la creación del primer Adán? Vuelvo y recapitulo. En el texto hebreo dice cuando él le dio el Rúa al hombre. ¿Cuándo fue lo dio al hombre? Cuando formó al hombre. El texto hebreo dice cuando yo le di el Rúa al hombre, ese Rúa no permanecerá para siempre. ¿Cuándo fue que le dio el Rúa al hombre? El soplo. En la creación del primer hombre. Esto se está contando, ¿de dónde se está contando? Desde la creación del primer hombre.
no contenderá mi espíritu desde que yo dé el Rúa para siempre, porque sus días serán asignados 120 Shaná. O sea, el dominio del hombre sobre la tierra solamente son de 6.000 años. Por eso dice 6 días son para el hombre. Vamos a poner el mandamiento del Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El hombre gobierna esos 6 días. Pero el séptimo día será Shabbat. ¿Entendiendo ahora la alegoría que hay detrás de todo esto? No sé si se le ha revelado algo. Cuando dice 6 días trabajarás y harás toda tu melajá, tus obras, está hablando de las obras del hombre, las obras que él, los días que él tiene asignado. 6 días tiene asignado, 6 milenios tiene asignado. O sea, está en congruencia. Ahora, si dijéramos nosotros que significa otra cosa, fuera la nota discordante de la palabra. No, las cosas que el Todopoderoso da en la Escritura no pueden quedar colgando, tiene que estar ajustada a todo el conglomerado. Cuando hay algo colgando, entonces el mensaje es mal entendido, mal aplicado, no es el mensaje correcto que se está dando, se está entendiendo mal, es otro mensaje. Pero cuando el mensaje coordina con un conglomerado de afirmaciones, un profeta, Apocalipsis, Bereshit 1, Shemot y las fiestas, el mandamiento del Shabbat, y se hace un conglomerado, entonces este entra en el paquete de la revelación. No sé si me estoy dejando entender. ¿Le pude responder? ¿O queda todavía alguna duda? No, diga. ¿Queda duda? Mire, yo le pregunté, no es en base a lo que yo, porque yo sí. En base a lo que piensan. En lo que yo le puedo explicar a alguien que me evoque y que me. Es que una persona no. Una explicación de esa fecha, que es a partir de esa sentencia que Yahweh le da a Noah, o si es a partir de la creación. La respuesta es no a partir de esa sentencia, sino a partir de cuando él da el espíritu al hombre. ¿Cómo? Entonces dice, ¿cómo va a ser si aquí dice esto? Y le enseña una traducción. Esto tiene que ver con las traducciones verdaderas. Si usted busca la traducción verdadera, que le acabo de leer una que viene a partir del hebreo, del texto hebreo, te dice a ti, cuando él le dio Rúa al hombre, a partir de ahí, entonces, ¿cuál es la respuesta? Fue cuando le dio el Rúa al hombre. No cuando él da la sentencia, porque el creer que cuando se da la sentencia es forzar el texto. Entonces, si el hombre a partir de ahí, su espíritu no contiene más, ¿qué mensaje por ahí de profeta hay que coordine con eso? No cuadra. ¿Te comprende? Sí, vamos a suponer que fue de a partir de ahí, de cuando él dio la sentencia. ¿Dónde está la profecía? ¿Qué dice la Escritura? Que si no hay 2 o 3 testigos, nada es válido. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Y si no hay otro testigo de que son 5.000 años que contiene el hombre, o 5.000 y pico, entonces ese está mal aplicada al entendimiento. Hay gato entre macuto, como decimos aquí. Tenemos que investigar. Lo más correcto es lo que le estoy explicando, porque si se ajusta a un conglomerado, ¿sí? A un conglomerado de búsqueda, de investigación, de un profeta aquí, otro profeta allá, un texto aquí, otro texto allá. O sea, no queda colgando. ¿Ya estás satisfecho con eso? No me gusta que estén insatisfechos. Otra pregunta, varón. Digan. ¿En qué idioma se escribe Prima Dachá, Pacto Renovado, Introducido al Nuevo Testamento? ¿Y cuáles son las fuentes? Esas preguntas son preguntas que no tienen respuesta en una simple pregunta, en una simple respuesta.
¿O cuáles son las fuentes donde uno puede buscar? O sea, yo te voy a responder algo que se pueda responder así, sencillo, pero esto lleva explicación, fotografía, investigación arqueológica. O sea, estas preguntas no son tan sencillas. Yo quiero que ustedes me hagan preguntas que son preguntas comunes que tiene el cristiano cuando viene a las raíces hebreas. ¿Qué sucede? Te voy a responder esta. Según los textos griegos, el pensamiento, si uno es un buen investigador y mira la cultura arqueológicamente, cómo se comportaba el pueblo hebreo, tanto hasta con el historiador Flavio Josefo y con otros textos, y con el pueblo de judío que sigue vivo todavía, usted investiga la historia de cómo se comportaba, usted va a encontrar que hay en el texto griego hay mucho hebraísmo. Y el hebraísmo te lleva al pensamiento hebreo, no al pensamiento griego, no al comportamiento griego. ¿Qué ha sucedido con la teología? Que ha llevado, a partir del griego, a que el pensamiento griego permee a la forma de actuar y la forma de comportarse en los textos. O sea, hay expresiones idiomáticas que desde el punto de vista hebreo no fueron profundizados, sino desde el punto de vista griego. Eso lo ha hecho la teología. Entonces, cuando tú buscas desde el punto de vista hebreo, te das cuenta que no pueden ser textos originales, los textos griegos, sino copias de copias. Y copias que no lo hicieron los mismos escritores de la Biblia. Por ejemplo, un escritor de la Biblia, en Mateo, Matichao, no puede decir, hemos encontrado el Mesías, que traducido es Cristo. Si nosotros hemos investigado bien la cultura hebrea, eso cae de la mata, como decimos aquí. No puede ser escrito por Mateo. Fue escrito por alguien por ahí, que tomó el texto griego y lo puso en griego. Tomó el texto hebreo y lo puso en griego. Lo escribió y lo tradujo en griego. Y puso Cristo, que es algo griego completamente. Es algo que es del panteón de Zeus. Pero si la palabra griega Cristo existe, Mesías existe, ¿por qué hay que traducir Cristo? Si no tiene la equivalencia. No son equivalentes. Mesías, que es la palabra que está griega, viene de la traducción hebrea Mashiach, que es algo pura, no existe en la humanidad. No hay equivalencia del Mesías hebreo con otra cultura, no hay equivalencia. Entonces no se puede buscar equivalente. Ellos dijeron el Mesías, y el Mesías no es simplemente el ungido. HaMashiach, el Mesías. Pero si ya está el término griego Mesías, ¿por qué tiene que ser traducido a Cristo? Y Cristo eran los sacerdotes del templo de Zeus, los Cristos. Y en las culturas paganas existían los Cristos. Entonces, se trajo el paganismo con este tipo de pensamiento. Pero hay que hacer una profundización. El mismo Eusebio de Cesarea en el siglo III dice que Mateo escribió en su lengua natal. La copia de Mateo en hebreo, Shem Tov, que apareció en el 1500 y pico, que la cual los teólogos no reconocen, dicen que es menos original que los textos griegos, porque los textos griegos aparecieron en el siglo IV, siglo III. Entonces ellos dicen, no, pero estos son más originales por la antigüedad. Sin embargo, esta copia tardía del siglo XV tiene mejor traducción del texto original, si sabemos las expresiones hebreas. Pero si no las sabemos las expresiones hebreas, nos quedamos pensando que los textos griegos son los mejores y que son más originales. Sin embargo, la copia Shem Tov
tiene todas las respuestas. No dice Cristo, no dice que fue un gallo que cantó cuando Pedro negó 3 veces. Pasaron muchos errores en esos textos, porque nunca había un gallo en esa zona, sino el tequía atac, o sea, un chofar especial que se tocaba para la vigilia. O sea, te aparecen tantas cosas, te dicen a ti que se dijo Talita Cumí, que quiere decir niña levántate. Eso no era niña levántate. Posteriormente, el pueblo de Israel asume eso, que asumió que significa niña levántate. Pero Talita significa tienda pequeña, levántate hacia mí. Talita Cumí. ¿Cómo se dice niña levántate hacia mí en hebreo? Yalda Cumí. Yalda. No Talita. Yalda. Pero el Mashiach tenía que decir algo profético. Talita significa la tienda pequeña que estaba esparcida entre naciones, va a venir hacia él. Esa es la tienda pequeña, Efraín. Todo es un sentido que no se entiende en una mente griega, una mente helénica. Pero le dieron un sentido helénico y el precedente era que esto era original. Tenían que marcar esto como precedente. También los textos arameos del siglo II, el texto Escoburus de la Peshita aramea del 165, nunca lo quisieron reconocer. Es tanto así que hasta no han querido desaparecer. Pero por ahí andan las fotos, no del texto siriaco arameo, que es del siglo IV, sino del texto de la Peshita aramea Escoburus del año 165 después del Mesías. Entonces, mira hasta dónde llegó la respuesta, la pregunta tuya. O sea, eso es un mundo. Es un mundo. Hablar sobre los textos, los códices, todo esto. Otra pregunta, por favor. Yo tengo varias preguntas. Que mayormente las personas que vienen de la cristiana. Hable un poco fuerte porque están grabando. Que vienen de la iglesia cristiana, por venir aquí a hacer esta pregunta, que es, por dice, y lo echarán al horno, y lo echarán en el horno del fuego, y allí serán el yo y crujir de día. Siempre enseñan esa parte, como que las personas que cometen las cosas malas, que no van con el Mesías, que no van con la Torah, van al fuego del infierno a sufrir, y se quemarán allá y arderán allá. El tema del infierno. Eso siempre nos hace esa pregunta. Si hay personas en el infierno, si existen personas en el infierno quemándose, ¿qué pasa con esas personas? Déjame decirle esto. Bueno, ya entró el tema del infierno, veo que Juan tomó esta posición aquí. Vamos a enfocar. Johanan, Mijael, míralo ahí. ¿Y cómo se llama el otro? Yosef. Ahí está Yosef y Johanan Mijael. Vamos de nuevo a posición anterior. Ahí está. Bueno, ahí está el tema del infierno, metido en eso. Bueno, es una mala concepción que ha traído el paganismo también. El infierno esta palabra viene de Dante Alighieri en el 1606. Dante Alighieri hace la obra teatral, una obra llamada La Divina Comedia. De ahí salió la palabra inferneos, de donde vino la palabra infierno, pero fue de la concepción griega en este momento también los romanos con su helenización lo creían, que es el inframundo, el lago de las almas desencadenadas. Eso entró a la creencia popular. ¿Cuándo sucedió todo esto? Bueno, cuando el Concilio de Nicea todo esto entró, porque el paganismo hizo un sincretismo. El emperador Constantino hizo un sincretismo de la fe hebrea, de lo que él quería de la fe hebrea, con el paganismo para mantener un imperio, para que no hubiera alboroto, hubiera una supuesta paz. Entonces hizo un sincretismo de esto. Y de ahí entró la doctrina de la inmortalidad del alma.
desde ese momento parte el pensamiento pensando que el alma es un espectro que está dentro del cuerpo, un espectro, un fantasma dentro del cuerpo. Entonces, hasta las caricaturas enseñan que un gato se murió y salen siete espectros o 9 espectros, no sé cuántas vidas que tiene, la vida son esas almas. Entonces, se ha formulado, viene del paganismo también, que el alma nunca muere, que ese espectro queda vivo para siempre. El cuerpo muere, pero el espectro sigue vivo. Lo que ellos le llaman alma. En otra dimensión. Entonces, En otra dimensión. Y eso se llama la inmortalidad del alma. Desde ese punto, desde ese tipo de concepción, es que en el 1506 Dante Alighieri construye lo que se llama la Divina Comedia, donde los griegos creían en Hades. Hades era el dios del inframundo. Tanto así que en los textos griegos la palabra sepulcro es Hades. Pero el texto griego lo pone para sepulcro, no para el dios del inframundo. Pero ¿qué es lo que cree? Si tú te entras a la cultura griega, lo que vas a ver es el dios del inframundo, el que domina el mundo de los muertos, porque para ellos el alma seguía viva como un espectro dentro de ese mundo, de esa dimensión. Y había un lago llamado el lago de las almas desencadenadas, donde las almas vagaban, los espectros, vagaban ahí como fantasmas. Y para una persona no vagar por ese lago de almas desencadenadas, oye, lago de almas desencadenadas. Para no vagar por ahí, le daban al muerto, le ponían un centavo en la boca, para que cuando fuera al mundo de los muertos, como creían también los egipcios, el mundo de Anubi, de los egipcios, es el mundo de los muertos. O sea, Anubi es el dios del inframundo en egipcio, en el antiguo Egipto, en Misraim. Sin embargo, esa moneda, cuando ellos llegaban allá, le pagaban al gondolero que pasaba ese lago de alma desencadenada. Déjeme terminar de explicar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? Para ellos llegaban a un destino mejor, donde las almas vivían en paz. Salían del inframundo y llegaban a un destino glorioso, majestuoso, que es como el contraste del cielo y el infierno. Eso es lo que creía siempre el pagano. Por eso es que en la parábola del rico y Lázaro, el Mesías toma una leyenda antigua llamada Barmayán, que era una leyenda pagana que creía en eso, para poder hacerle un remeneo a los fariseos. Pero no porque ellos creían en eso, sino para darle un mensaje oculto dentro del mensaje pagano de la leyenda del Barmayán a los fariseos. ¿Cuál es el mensaje final? Que aunque vengan las cosas extraordinarias que él contó, si ellos no le creen a la Torá ni a los profetas, ni uno que venga de entre los muertos le creerán. Si ellos no le creen a lo que es evidente y lo que el Todopoderoso dio, ¿cómo van a creer a lo extraordinario fuera de este mundo, fuera de lo normal? Algo que no está establecido en la palabra, que es venir una persona de entre los muertos. ¿Cuál fue el que vino entre los muertos realmente? El Mesías. Él estaba dándole un mensaje oculto. Pero la persona que está en el mundo pagano, lo que se imagina es un infierno. Se imagina esta paga, una paga que no es la paga que dice la Torá. Dice que hay que creerle primero a la Torá y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué dice la Torá? Que hay una paga para el pecado. No una vida eterna como un espectro en otra dimensión. ¿Me explico? Entonces, otra cosa que se ha malinterpretado con relación al infierno es que hay 4 palabras en las traducciones que le han puesto la palabra infierno. Hay 4 palabras, 2 griegas y 2 hebreas. La primera palabra es Sheol, que es la palabra hebrea para sepulcro, tumba. Pero ellos le pusieron infierno en algunas traducciones. En otras traducciones la palabra Hades
que es la palabra griega de la Septuaginta, para Sheol, el equivalente de la palabra Sheol. Quiere decir que el propósito era poner una palabra equivalente para tumba, no para el Dios del inframundo, claro. El que se va al mundo pagano, el paganismo va a creer. Le pusieron la palabra infierno. Pero está la palabra Gehenna. Gehenna era el basurero del valle de Hinnom, cerca de las afueras de Jerusalén, que era un basurero donde se echaban los desperdicios de los sacrificios, tanto así que una vez en el tiempo que Israel pecó, que se puso a adorar dioses paganos, hicieron en ese mismo basurero un altar crematorio llamado Tofet, donde hacían abominaciones, y fue para las gentes que eran Kadosh un lugar abominable. De ahí se ha tomado la parábola de que nadie puede caer en el Tofet, en el crematorio de la Gehenna, pero nada que ver con el infierno, sino quemado ahí como desperdicio. Por eso es que dice el profeta Isaías, Yeshayahu, que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, porque siempre había fuego quemando y siempre había carne en putrefacción con gusano. Pero no era el mismo gusano que nunca se apaga y el mismo fuego que nunca se apagó. Era que siempre prendían y siempre había gusano. Pero no es hablando de un infierno como lo cree la doctrina pagana. Entonces el Mesías dice, esa expresión, Gehenna, en muchas traducciones le ponen la palabra infierno como traducción. Y la gente se va al paganismo, inmediatamente ve la palabra. Cuando dice que si un miembro te ocasión de caer, arráncalo de ti y échalo al infierno. Es mejor que se queme un miembro tuyo en el infierno que tu cuerpo entero. La gente cree que ese es infierno que le han predicado. Pero ¿qué dijo el Mesías? Le voy a traducir como debe de ser. Si un miembro te es ocasión de caer, arráncalo de ti, tíralo al crematorio de la Gehenna, que es mejor que sea un miembro al crematorio de la Gehenna que tu cuerpo completo. Cambia el sentido completamente con la verdadera traducción. No se va al paganismo, se va a la realidad, a lo que había en ese tiempo. Todavía en el tiempo del Mesías estaba la Gehenna. Ahora mismo, en la actualidad, el pueblo de Israel, eso es un jardín bien hermoso. Tanto así que hicieron un video en YouTube de uno que fue a visitar allá y dice, este era el infierno. Esto es lo que traduce la Biblia como el infierno. Hace frío en el infierno. ¿Te lo he oído, Bueno, un chistecito. Pero hay otra palabra que se llama tártaros, que literalmente significa cárcel, prisión, y fue traducida en algunas traducciones como infierno. Y es la prisión espiritual de oscuridad donde están los malaquín, no los hombres, ni las almas. Son destinadas para los malaquín que pecaron en Génesis 6:3 en adelante. Entonces, por eso que hay una contradicción. Que hay gente que no le dice, bueno, esa persona que cometió fechoría murió, que iba al infierno. Y cuando el Señor venga, lo ponga en juicio, hay un juicio para él, y lo va a juiciar y lo manda para el infierno de nuevo. Yo me pregunté y dije, pero venga acá, ¿cómo que va a ser un juicio doble? Porque me explico, ¿cómo sería un juicio doble? ¿Cómo la gente piensa en un juicio doble? Qué extraño si el Señor dice que va a haber un juicio para todos, no un juicio doble. Lo que pasa es que yo no he terminado de explicar todavía. En la Biblia habla del lago de fuego. Al final, en Gizgalu, en Revelaciones, el lago de fuego eso en la mentalidad hebrea se resuelve muy fácilmente. En la mentalidad hebrea, en Oriente, nadie tiene problema con eso. Porque en Oriente todo el mundo sabía lo que era el lago de fuego. Donde aparece por primera vez el lago de fuego era en el primer código humano que existió. ¿Cuál es lo que la historia le llama el primer código humano? El código de Hammurabi, que es el código que hicieron los sumerios con el rey Hammurabi. Realmente él tomó esto de
de lo que se llama el código oral que había mundialmente, había sido transmitido por nuestros padres, desde Adán hasta Abraham, y él tomó de ahí y lo puso a su manera, hizo su código a su manera. Por eso se llama código de Hammurabi. Por eso hay muchas leyes de la Torah que están ahí, pero aplicadas de forma literal, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, aplicada literal, no representativa. En el código de Hammurabi se habla del lago de fuego. El lago de fuego era un tipo de juicio que se hacía para poder establecer juicio a personas que se presumía que eran culpables. ¿Cómo se hacía este tipo de juicio? Se ataba a la persona de pies y manos y se echaba a las aguas termales del río Éufrates, que fue el primer sitio que se llamó Lago de Fuego. El río Éufrates que pasaba por ahí, tenía una sección de aguas termales, agua hirviendo, de lava, y se echaba a las personas atadas de pies y manos, y esto todo sucedió después del diluvio, señores, porque a lo que el hombre tomó como un juicio divino, fue todo después del diluvio, porque ellos consideraron que el diluvio fue un juicio de las aguas. Al lago de fuego también se le llama juicio de las aguas. Entonces, como el Todopoderoso enjuició al mundo por medio de agua, entonces los juicios divinos ellos lo hacían a través de echarlo al lago de fuego a las personas, amarrándolo de pies y manos. Si sobrenaturalmente esa persona sobrevivía, era porque el Todopoderoso lo había considerado, o su deidad, inocente. Pero si no quedaba vivo, entonces eran culpables. Por eso usted ve que los egipcios echaron al pueblo de Israel, a los niños varones, al agua del río Nilo. Ese era el tipo de juicio que hacían en el Medio Oriente, para dar un juicio divino. Por eso fue que Jonás dijo: écheme al agua, yo soy culpable. ¿Está comprendiendo? Por eso fue el pueblo de Israel rescatado a través de las aguas, para que ellos vean quién eran los verdaderos culpables. ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron sobrenaturalmente de las aguas? El pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que fueron muertos sobre las aguas? El pueblo egipcio, que había matado a los niños. Entonces, este lago de fuego es el juicio divino con Hasatán y todo aquel que esté con Hasatán, para que el mundo vea quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Pero nada que ver con el infierno. De la vida después de la muerte en otra dimensión como un espectro. Nada que ver con eso. Todo eso es pagano. Nada que ver con la inmortalidad del alma. ¿Me explico? O sea, ¿qué explicación más sencilla? Solamente con investigar lo que se creía en el Medio Oriente, en Oriente. Pero como vino el paganismo, la helenización occidental, que realmente no comenzó en Occidente, pero se regó en Occidente como pólvora, hizo que se variara el pensamiento completamente. ¿Por qué Jonás fue echado al agua? Para que ellos vean que fue provocado el juicio del que estaba viviendo la embarcación por causa de él, y como era divino, yo soy el culpable, écheme al agua. Pero sobrenaturalmente salió del agua, y como salió del agua sobrenaturalmente, en Nínive, que creían en Dagón, el dios pez, y salió de la boca del hombre, de un pez. De seguro vieron cuando salió de la boca del pez, vieron que Jonás era alguien sobrenatural, y lo que iba a hablar era algo sobrenatural. ¿Quién fue rescatado de las aguas para verse sobrenatural? Moisés. Moisés significa rescatado de las aguas. Usted está viendo que todo el lío del lago de fuego, del lago de las aguas. Entonces, no sé si te he respondido. Entonces, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es la paga de aquellos que son culpables? Duermen. Duermen quiere decir que se desvanece. Como dice el Salmo 146, vuelve el cuerpo al polvo, el espíritu va a los Shamaim. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
Cuando Él es resucitado para condenación, esa persona que pereció sus pensamientos, vuelve de nuevo a hacer el pensamiento como se quedó. Y vuelve y recrea el mismo cuerpo como se quedó, para ser culpado y echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Con el dictamen que ofrece la Torá. Por eso vienen 24 ancianos, porque debe haber una conformación de una casa de juicio, llamado en hebreo Beit Din. Esos 24 ancianos significa lo que todo el pueblo de Israel siempre tenía: un Sanedrín, un Beit Din. ¿Cómo era conformado el Sanedrín? Con 23 ancianos, y el 24 era el sumo sacerdote. Entonces los 24 ancianos vienen a establecer lo que la Torá ordena. Ahora mismo, mientras estamos en las naciones, no hay establecimiento de Beit Din. Se están acumulando las sentencias de la Torá para las personas que son transgresores. Ojo por ojo, diente por diente se va a establecer. Es una ley de compensación, es como equilibrio. No quiere decir que si una persona te saca un ojo, hay que sacarle el ojo a esa persona. No, es un equilibrio, compensación. Si una persona vivía bien con sus dos ojos y ya no tiene ojo, le falta un ojo por causa de una persona, esa persona que le sacó ese ojo tiene que hacer que esa persona viva como si nunca hubiera perdido el ojo. No es que se tiene que sacar el ojo, por favor. Eso en el código de Hammurabi que se hacía eso. En los planes del Todopoderoso es compensación. Por eso es que no entienden los designios del Todopoderoso, porque todos lo manipulan y lo tuercen. Entonces la paga del Todopoderoso, que dice la paga del pecado, es muerte, y muerte es dejar de ser. En Ezequiel 28 dice, según dice la teoría del inframundo, que Hasatán, combinada con la doctrina hebrea, con la fe hebrea, se combinó que el jefe del infierno era Hasatán. Entonces, pero en Ezequiel 28, no sé si el verso 19, dice que él iba a dejar de ser, desaparecer. Al final dice, para siempre dejará de existir. Entonces, si el jefe del infierno va a dejar de existir, ¿cómo va a ser que todavía siguen personas vivas por siempre y para siempre, atormentadas por los siglos de los siglos? Porque la sentencia es quemado para siempre en el lago de fuego, y ya. No salieron, dice, no se levantará la tribulación dos veces. Quiere decir que no puede haber evidencia de los pecadores. Todo será desaparecido. Por eso dice, serán estopas debajo de nuestros pies. Será como ceniza debajo de nuestros pies. La Biblia no se puede contradecir. Hay mensajes alegóricos que hay que verlo desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista occidental y helénico, que por eso es que se distorsiona todo, para que pueda cuadrar los otros mensajes que son literalmente completamente contundentes, hablando de un exterminio literal, de una desaparición literal de los pecadores, que no quedará ni raíz ni rama, como dice el profeta Isaías. No sé si eso ya respondió la pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué queda ahora? Ya no. Habla un poco fuerte, sí. Ya no. Yo tengo tres preguntas inquietantes que es muy común en las personas que no conocen la verdadera Besorá, y es que ellos la hacen. La primera pregunta es, ¿qué explicación podrá haber en cuanto a que el Todopoderoso exige y demanda en las Escrituras en guardar la fiesta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere el Todopoderoso enseñar de que en cuanto a que hay que guardar la fiesta? Porque para muchos no entienden el por qué hay que guardar la fiesta, porque dicen que eso era para los judíos en aquel tiempo y que ya se caducó. Entonces, ¿por qué el Todopoderoso en las Escrituras insiste en su palabra de que hay que tomar en cuenta? ¿Cuál es el mensaje trasfondo que quiere revelar en cuanto a eso? El mensaje detrás de la fiesta es que usted me está diciendo que por qué muchos insisten de que eso era para los judíos, pero que hay un mensaje oculto, un mensaje
que el mensaje que el Todopoderoso quiere darnos revelar. Bueno, ellos están diciendo todo, tienen toda la razón. Es para los judíos y para todos los que están en pacto. El que no está en pacto no puede obedecer fiesta porque dice que esto es para los hijos de Israel. Si usted ve, Levítico 23 dice, para aquellos que han dicho, todo lo que tú digas eso haremos. Los que no han dicho esa declaración, no tienen necesidad de guardarla. No van a recibir la recompensa de guardarla tampoco. Porque hay una gran recompensa en guardar las fiestas. Pero no puede recibir la recompensa y no guardarla. Que es el problema. Ahí es que está, yo creo que la inquietud. Ellos reclaman la recompensa, reclaman las bendiciones del pueblo de Israel, pero no están en el pacto de Israel, ni tienen los compromisos que se le ha exigido al pueblo de Israel. Entonces, el que quiere la recompensa y el que quiere los beneficios, tiene que asumir los compromisos también. Entonces, el que no está en pacto, no necesario, no está obligado para la fiesta, pero tampoco está obligado a recibir los beneficios que se le da al pueblo de Israel. El que quiere estar en la boda del Cordero, vamos a poner un ejemplo. La fiesta de Sukkot simboliza las bodas del Cordero. Es un ensayo, Mikra Kodesh, es la palabra hebrea que hay detrás de cada fiesta. Ensayo Kadosh, ensayo apartado, Mikra Kodesh. Usted lo puede ver en los textos hebreos de cada fiesta. Y el que no esté en pacto no puede hacer un Mikra Kodesh. Pero si quiere entrar al pacto para hacer ese Mikra Kodesh, va a estar en la boda del Cordero, porque está ensayando para ese evento. Pero el que no está ensayando para ese evento, porque dice no estoy obligado a eso, pues verdad, no está obligado a eso, pero no va a estar en la boda del Cordero. No se piense que va a recibir el beneficio de estar en la boda y disfrutar la boda si usted nunca ensayó. Además, la palabra Moedim, que es la palabra fiesta es la palabra hebrea Moedim o Moed, que significa cita, encuentro. Usted no puede decir que se está encontrando si usted no asiste a la cita de Él. O sea, lo primero es que tampoco se encuentran con el Todopoderoso. Las citas de encuentro son 8 citas, comenzando con el Shabbat, que es la primera definida en Levítico 23. Después 7 más. 8 encuentros. El que no está en esa convocación no se va a encontrar. Entonces, no está obligado a encontrarse con Él, pero tampoco puede decir que se encontró con Él. No sé si me está entendiendo. Y no es el pueblo judío, porque solamente el pueblo judío es una parte. Es todo Israel que está llamado a celebrar esa cita. Fue un encuentro, un pacto con Israel. Aquel que se sienta y descubra que es Israel, entra al pacto y establece lo que está determinado por el mismo Elohim Yahweh. Él es que establece. Pero si usted no se considera nada de Israel, ni nada con su pueblo, nunca exija lo que está establecido de recompensa para su pueblo. Hay oportunidad también para el extranjero, dice el Todopoderoso, de que se le pague igual que el mismo pueblo, pero que tiene que hacer lo mismo que el pueblo hace. No puede recibir la recompensa haciendo otra cosa, es haciendo lo mismo. Por eso dice, una misma Torá será para el natural como el extranjero, pero aquel que entró y hizo. Hay un ejemplo de la fiesta de Pesa que dice, si un extranjero quiere comer de la pesa, si quiere comer de la pesa, séale circuncidado todo varón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la Brit Milá? El pacto de Abraham. Está conectando un pacto que antes de la promulgación de la Torá
para que esa persona entre a ser natural del pueblo, para que coma de la pesa, dice. Y después que dice, describe, después de ese dictamen de decir que sea circuncidado para que coma la pesa, una misma Torá y una misma ley, sea para el natural como para el extranjero. Ahora sí, después de la circuncisión. Pero si no tiene la circuncisión, no está obligado a comer la pesa, no está obligado a celebrar fiesta, pero no puede recibir ningún beneficio. Un compromiso lleva un gozo y lleva un beneficio. La presunción más grande es que el mundo cristiano, perdónenme que estoy poniéndolo como ejemplo, es creer que tiene los beneficios sin entrar al pacto. Creer que tiene los beneficios de todas las promesas que están en la Biblia sin hacer pacto con Elohim, sin hacerse como el natural. Pacto, como dice, una misma Torá será para el natural como el extranjero. Entrar en eso, en el compromiso. Queremos la recompensa sin compromiso. Por favor, yo no puedo ser socio de un club sin firmar el contrato. ¿Cómo yo puedo recibir los beneficios de ir al club, disfrutar del gimnasio, disfrutar de la piscina, del restaurante, de la entrada, de la atención, si yo nunca firmé el contrato de ese club? Ya, tener ámbito humano se hace eso. Usted no está obligado a ser miembro de ese club, pero si usted quiere recibir los beneficios, firme. Ahí está obligado. Para los beneficios, usted tiene que entrar. No sé si le contestó la pregunta. Son 3 preguntas, dígame. Me quedaba una. Le quedaba una a él. Me quedaba una. Sí. La pregunta viene de decir, es una pregunta que Wow, ya van 52 minutos. Siga. que se ve constante. Que se ve constante siempre. Se calentó esto. Esta pregunta siempre se ve constante. ¿Qué sucede? Hábleme duro. Hay una parte que dice, no sé si lo escuché, que dice, bueno, la ley solamente está para los judíos. Nosotros que estamos ya en el Nuevo Testamento, dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Solamente los judíos van a cumplir la ley. Nosotros somos el Israel espiritual. No tenemos que cumplir la ley. Ni cumplir los Shabbat, porque el día del Señor no abolió los Shabbat, ni con la carne, ni nada de esas cosas. ¿Qué sucede en esa parte? Entonces, ¿qué sucedería? Moisés, Abraham, Isaac y todas las personas que están en el antiguo pacto, sus sacrificios, todo lo que hicieron, no vale. ¿Qué pasaría en esa parte? Es una pregunta muy compleja porque usted me está agregando razonamiento. Bueno, en primer lugar, la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no existe. Yo quiero que en algún momento alguien que me busque la escritura hebrea me encuentre la expresión Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No existe. No existe eso. Existe pacto, antiguo pacto y pacto renovado. La palabra Hadash en hebreo, que es lo que tradujeron como nuevo, es renovación también. Y si nosotros le razonamos un poco, las cosas nuevas vienen de cero. No tienen elementos antiguos. Una cosa nueva, algo nuevo, viene de cero, nuevo. Crea una creación. Cuando crearon, por ejemplo, algo que vino de la nada. Entonces, decir Nuevo Testamento o Nuevo Pacto está mal. Desde el punto de vista racional está mal. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto implica que no tiene la misma persona, ni la misma tierra, ni la misma. Tiene que ser algo que vino de la nada. Sin antecedentes, sin ninguna conexión con algo pasado. Pero cuando usted habla de renovación, ya sí se puede hablar de que fue algo pasado que se renovó, se volvió tuvo otros matices.
se le agregó elementos nuevos. Eso se le puede decir, elementos nuevos. Eso se llama renovación. Entonces el pacto fue renovado. Entonces se dice Brit Hadashah, pacto renovado. Hadashah ya no tiene que ver con nuevo, sino con renovación. Entonces, ¿qué es lo que se renovó? Si leemos donde se menciona la expresión Brit Hadashah en hebreo, que es en Jeremías 31:31, y es corroborada o repetida, tomada como referencia en Hebreos 8 al 11 por Rab Shaul, nos damos cuenta que la expresión Brit Hadashah tiene que ver que la Torah de Moshe iba a cambiar de lugar. Entonces hay un elemento antiguo. La Torah de Moshe estaba escrita en tablas de piedra. Usted lee Jeremías 31 y dice que la Torah que estaba escrita en tablas de piedra ahora va a pasar al corazón y a nuestra mente. Ya no va a estar escrita simplemente porque la vemos en piedra, sino que desde nuestro interior brotará, porque como está en nuestro interior, que la van a colocar ahí, brotará la obediencia. No porque la veamos escrita, es una regla escrita, pero no sale del corazón. Entonces le está hablando, el profeta le está dando un enfoque de que ya no va a ser externa, sino interna. O sea, está cambiando de lugar la misma Torah de Moshe. Y dice, no como lo hice con su antiguo padre, que traspasaron mi pacto, fueron desobedientes. Si no es aquí que haré un pacto renovado con la casa de Israel. Y se dice el nombre de con quien se hace el pacto. No dice gentiles, dice con la casa de Israel, después de aquellos días. O sea que todo eso se cayó de la mata. Lo que dicen que el Nuevo Testamento, que el Antiguo y el Nuevo, se cayó con ese escrito. Desde que tú buscas Hebreos 8, del 8 al 11, ya se fue la teología que tú estabas explicando ahora. Lo que tú me preguntaste. Tú pones ese tema ahí ya, pero ven acá, aquí no hay gentil. Solamente hay que hacerle un simple análisis. Sencillo. Aquí no hay gentil, aquí aparece la casa de Judá y la casa de Israel. Y dice después, vuelve y repite, este es el nuevo pacto, el pacto renovado que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Mi Torah en su mente y en su corazón. Y ya nadie dirá que no me conoce, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Cómo es? O sea que conociendo la Torah es que conocemos a Él. Ya todos me conocerán. Quiere decir que hay una forma de conocerlo, conociendo la Torah. Antes estaba así y la gente no le hacía ni caso. La veían escrita y traspasaron el pacto los antiguos. Pero ahora, como va a estar en nuestro interior, ¿pero por qué va a estar en nuestro interior? A los que lo rechazan, no, a los que lo buscan de verdad. Le pondrá la Torah en su interior. Y es una promesa que se consumará cuando esto mortal sea vertido de inmortalidad y cuando esto corruptible sea vertido de incorrupción. Y así está escrita la palabra. Fue absorbida la muerte en triunfo. ¿Cuál fue el triunfo? Ganó la Torah. Todos los enemigos de la Torah perecerán. Serán atados de pies y manos y echados al lago de fuego. ¿Cuáles son cómo está el orden? ¿Ya tú terminaste? Sí, terminé ya. Mi segunda pregunta es, yo quiero saber, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la inmunidad hebrea y la teología? O la clase de reemplazo. Mira, tenemos que explicar algo. Está ahí tu pregunta, está ahí. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Tenemos que explicar algo. La doctrina del reemplazo se basa, hay muchas razones de la doctrina del reemplazo,
Pero una de las más fuertes se llama la teoría del dispensacionalismo, creada por Darby, no por Darwin, sino por Darby. Hay un Darwin y un Darby. Darby es el creador del dispensacionalismo, donde dice que hubo un tiempo de dispensaciones, regularmente dicen tres dispensaciones. La dispensación del Padre, como creen en la Trinidad, y la Trinidad se volvió ley después del Concilio de Nicea. El dispensacionalismo dice que hay una dispensación del Padre, una dispensación del Hijo y una dispensación del Espíritu Santo. En eso se basa la doctrina del reemplazo, la gran mayoría, porque ellos dicen que ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo, que la del Hijo se acabó, duró solamente 33 años, que la del Padre fue el Viejo Testamento. O sea, todo es bajo una vaga entendimiento escritural, porque es un vago entendimiento escritural. Tengo que decir la verdad, es una persona que cree en esto, nunca ha hecho una profundización en las escrituras. Y todas las personas que creen en la doctrina del reemplazo, siempre la gran mayoría, lo que son personas que reciben, no se van fuera de su submundo. Regularmente todos están metidos en el submundo. Cuando tú sales del submundo es que puedes ver lo que hay general. Por ejemplo, una persona que está en la corporación de los testigos de Jehová vive en el submundo que le ha creado los testigos de Jehová. Sus fuentes son las únicas e irreprensibles. Las otras fuentes ni hay que mirar. Entonces, ¿cómo va a salir? Es impenetrable hasta que ellos decidan por sí mismos decir, déjame ver que hay en otra fuente fuera de mi universo. A investigar, voy a investigar fuera de mi universo. Voy a investigar los judíos por mí mismo, no por lo que me digan ellos. Y así que se basa todo el mundo, hasta el preso en ese sistema religioso. Entonces la doctrina del reemplazo hizo lo mismo, un universo, un submundo global, donde sus fuentes son las recomendadas, las otras hablan mentiras y son blasfemias. Entonces el judaísmo nada cuenta, que son la única evidencia del pueblo de Israel que ha quedado viva, identificable. Entonces, si no se cuenta esa evidencia, nunca van a salir de esa teoría, que es totalmente falsa y errónea de lo que dice la escritura real hebrea, porque lamentablemente la escritura la gran mayoría de la escritura es hebrea, y todo lo que escribieron la escritura son hebreos, la gran mayoría judíos. Solamente hay que salir del universo, de esa bola de cristal que han creado los sistemas. Es fácil salir de Roma, lo difícil es que la persona lo haga. ¿Cuál es la facilidad? Que usted tome una decisión. Ya, no soporto más, no aguanto más este sistema, ya la fuente de voy a poner en duda todo lo que hay aquí, voy a investigar por mí mismo, voy a salir de sus fuentes. Por ejemplo, de la Corporación Adventista, todas sus fuentes son las reales, las otras son espurias. Le digo, todas. ¿Por qué usted cree que en las raíces hebreas del mundo, del universo, de los pentecostales son los que están viniendo más? Hay que decir la realidad. Y de los bautistas, por ejemplo. Porque su universo no está tan encerrado. Y hay muchas personas que investigan más en otras fuentes y investigan los judíos, por ejemplo. En el mundo bautista han reconocido que no pueden tener hay una parte, la gran mayoría, que dicen que los judíos y el pueblo de Israel hay que bendecirlo y que no se puede
lo han considerado como el pueblo de Elohim. Entonces, ¿qué han hecho muchas personas? Que ya se han ido a investigar con ellos y han entrado en razón. Pero ojo, claro, el mundo judío tiene otro submundo más complicado. Después que salimos de ese universo, entra otro tipo de universos, que es el mundo hebreo, donde hay uno que está falta de revelación del Mesías y otros que tienen revelaciones del Mesías, y ya entramos en algo más complicado. Pero en cuanto a la doctrina del reemplazo, de reemplazar a Israel, que es lo que estamos dando como general, es fácil. Solamente se necesita una decisión: salir del universo que le crearon. Simplemente. Por eso es que en Apocalipsis, en Revelaciones, solamente hay una sola. La única respuesta que da el Todopoderoso es: salid de ella, pueblo mío. Ya. Lo resuelve con eso, con salir de ella y ya. Está en usted a ver si usted considera que esa Babilonia o no sea Babilonia donde usted está metido. Otra pregunta. En Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo, Saulo, dice: porque no me avergüenzo de la Besorá, de la nueva virtud, Porque no me avergüenzo del evangelio, de la Besorá, porque es de las buenas noticias. al judío primeramente y luego al griego. ¿Por qué él menciona al judío o hace separación? Eso yo lo he explicado en la conferencia de la plenitud de los gentiles. Él menciona al judío primeramente porque el judío no ha tenido distorsión helénica. Es el que menos ha tenido, aunque hay muchos judíos que se helenizaron, pero el que se llama judío o yaudí no tiene de la distorsión, no ha sido infiltrado, no ha sido contaminado por la helenización mundial que sucedió en el siglo III antes del Mesías, al mundo entero. Entonces, él divide al mundo entre yaudí y griegos. Puede ser que sea chino o puede ser que sea egipcio, pero lo pone como griego. ¿Por qué lo pone como griego? ¿Por qué divide el mundo en dos? Porque para ellos, para los judíos del primer siglo, los griegos eran todos los que eran paganos, todos los sistemas paganos. La helenización hizo un conglomerado, entró en el paquete de los paganos. Pero los yaudí no estaban contaminados. Por eso la Besorá tiene que ir a ellos primeramente para que hay un precedente legal de que ellos no hubo distorsión de la Besorá. Por eso es que también hay una aseveración en Romanos 3, del 1 al 3, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues la Brit Milá? Mucho, en gran manera, porque a ellos se le ha confiado la palabra de Elohim. ¿A quiénes se le confió? Al pueblo yaudí. En Romanos 9, del 1 al 5, también dice: tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, que deseara yo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis ajim, los israelitas, de los cuales son el pacto, la promulgación a la ley, las promesas, el culto, la adopción como hijos, de donde vienen los patriarcas, los abot, y donde viene el Mashiach, el cual es Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces él está diciendo que el yaudí tiene una ventaja. Por eso dice: ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Una ventaja. Se le ha sido confiada la palabra. Y como se le ha sido confiada la palabra, a él primeramente la Besorá. A él primeramente. El Mashiach le dijo a la samaritana: ustedes no saben a quién adora. Nosotros, en plural, refiriéndose a él y su pueblo, sabemos a quién adoramos, porque la salvación
vienes de los Yaudí. Entonces ya sabemos que viene del Mesías, pero también viene de su pueblo. Yaudí. Siga. Tanto así, espérate un momentico que me faltó algo. El nombre Yaudí significa proclamador de Yah. Son los que están designados a proclamar a Yah. Yahweh. Bendito sea su nombre. Dígame la pregunta, varón. Faltan 3 preguntas de Apolinar. ¿No? No, que la palabra habla del sello de la bestia, ¿verdad? Ay, 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 profecías. Sí, y yo vengo del adventismo, y ellos creen que el sello de la bestia es el domingo. Entonces yo quería saber si las raíces hebreas... Bueno, en las raíces hebreas es fácil de determinar. Completamente. El domingo no es el sello de la bestia. Y el sello de Elohim no es el Shabbat solamente. El Shabbat está en el sello de Elohim, pero no es el sello de Elohim. Es el sello de la Torá, pero no el sello de Elohim. El Shabbat es el sello de la Torá. Tanto así que lo pusieron para ver si guarda mi Torá o no. Dice que guarden el 7º día para ver quién anda en mi Torá o no. Eso está en Vayikra, en Éxodo Shemot 16, que dice que la prueba para saber si andan en la Torá o no era el Shabbat. Pero Yeshayahu 8, 20 y 8, 18 dice, primero 8, 18, Yeshayahu 8, 18. Isaías 8:18 dice: sella la Torá. ¿Cómo dice? Sella la Torá. ¿Cómo es? Repítelo, léelo por ahí. Isaías 8:18. No, yo me lo sé, que dice sella la Torá entre mí y discípulos. Léelo. Voy a buscarlo. Isaías 8:18. Que yo quiero que usted lo busque, porque dice sella la Torá entre mis discípulos. Sella la Torá. Vamos a ver, porque es que entonces la Torá, sí. Dice, ata el testimonio. Ata el testimonio, eso es lo que yo quería encontrar. Ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos. Entonces los discípulos son los que tienen la Torá sellada. La marca de Yahweh es la Torá. Ahí lo está respondiendo. El sello de Yahweh es la Torá, no solamente el Shabbat. El sello de la Torá es el Shabbat, pero el sello del discípulo es la Torá. Entonces, ¿cuál es el sello del Todopoderoso? La Torá es que va a permear en nuestro ser. Entonces lo antagónico es el sello es la marca de la bestia, lo antagónico, la desobediencia. Sí, lo antagónico, no solamente el domingo, todas las transgresiones, todo lo que se hizo en el concilio de Nicea, todo lo que se hizo para poder desviar la obediencia, esa es la marca de la bestia. Expresada en un gobernante que su nombre en hebreo da Wa 666 o ba. Es complicado porque eso lleva mucho amplía demasiado explicar estos mensajes proféticos por aquí. Te pude contestar meramente lo que es el sello de Elohim y la marca de la bestia, que es el sello de Elohim, la Torá. Dice a la Torá y al testimonio. Si no dijese conforme a esto, es porque no ha habido amanecer. Esto está en Isaías 8:20. Es viendo que este es el contexto. Entonces, en Isaías 8:18, ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos. ¿Quién es que está hablando ahí? Yahweh. Él dice que sella la Torá entre mis discípulos.
¿Quién es el agente que sella la Torah? El agente sellador, el Ruach HaKodesh. Es el que sella la Torah en tu interior. El sello de Elohim vivo. Sí, diga. Son dos preguntas. Mi esposa tiene una pregunta que va relacionada con María. Sí. Hablen duro porque o péguense de aquí porque estoy grabando. Yo quiero saber, alguien hizo una pregunta y es acerca de que si la Torah o la ley muy conocida fue dada a Moisés, o sea que Abraham no guardó ley, de Abraham para atrás no guardaron ley, sino que la ley fue dada supuestamente a partir del monte de Olivo a Moisés. Y que Pablo tampoco ni Pedro guardaron la ley. ¿Cómo yo demuestro y explico que sí y que la ley fue dada desde el principio de la creación? El que dice que Pablo ni Pedro guardó ley no ha leído bien la Biblia. Ya con eso te estoy respondiendo la primera pregunta. O sea, la variante, la que me dijiste al secundario. Pablo y Pedro, ahí hay muchos ejemplos ahí. Tanto que Hechos 21:21 dice que él tuvo que pagarle voto a uno. Pablo tuvo que pagar unos votos en Hechos 21 al 25. 21 al 25. Él tuvo que pagar unos votos para demostrar que él no había desistido a la ley, a la Torá. Y Pedro aparece mucho escrito que dice que él, primero cuando dice que es menester que el juicio comience por la casa de Elohim, y si primeramente comienza por la casa, ¿qué será aquellos que no obedecen el evangelio? Está hablando de una obediencia. Otra cosa es que él nunca dejó de ser judío, y en la teología dice que él no se fue a los gentiles, sino que siguió siendo de la casa de los judíos. Porque no le conviene, hay muchos textos que no le convienen que él lo vean como que se fue a los gentiles. Le predicó solamente a quién, a Cornelio, pero él era de misión. Según la teología, él siguió siendo para Judá. El único que fue de los gentiles exclusivos para ellos fue Shaul, Pablo. Sin embargo, te di Hechos 21:21, mira cómo él demostró para que él nunca supieran que él desistió la Torá. Dice ahí, mira, mucha gente está diciendo, vamos a leerlo. Voy a leer esto para que vean qué sencillo es de responderle de que Pablo nunca dejó la Torá. Pueden decir que él enseñó a las personas que no guardaran la Torá, van a decir eso. Pero decir que él mismo la dejó, vamos a ver. Esto, digo que este texto es el tapaboca de todo aquel que dice que Pablo dejó la Torá. Hechos 21 al 25 dice. Pero se les ha informado acerca de ti, Pablo, que tú enseñas apartarse de Moisés a todos judíos que están entre los gentiles, diciendo que no circunciden, oiga, ahí está la circuncisión, a sus hijos, ni que anden según nuestra costumbre. También está la costumbre en entredicho. Verso 22. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho voto. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen la cabeza. O sea, era voto de Nazareo. Si leemos número 6, el único voto que se termina rapándose la cabeza es el voto de tener el pelo largo, de la consagración del nazareato. Dicen, para que se rapen la cabeza, y todos sabrán que todas las cosas no son como se les ha informado acerca de ti,
sino que tú también sigues guardando la Torá. Tapaboca para los que dicen que dejó la Torá. Y tapaboca para los que dicen que no hay circuncisión. Porque todo eso, esa evidencia de lo que él hizo, fue para decir que eso sigue. Otra, ahora, ¿qué fue la primera que tú me dijiste? La de Abraham. Hay un texto aquí que dice: por cuanto Abraham obedeció mi voz y guardó mis estatutos, mis ordenanzas y mis leyes. Eso es famoso, ese texto, en Génesis, en Bereshit. Entonces, esa palabra hebrea que dice ahí, estatutos, ordenanzas y leyes, mispatim, hukim y edot. Mispatim, hukim y edot. Por cuanto Abraham me obedeció y guardó mis mispatim, mis edot y mis hukim, porque está la palabra hukim, no lo puse en orden. ¿Cuál es el texto? Génesis 26:5. Génesis 26:5, vamos a buscarlo. Bereshit 26:5. Entonces, ¿qué fue lo que él guardó? Otra cosa que no era la Torá, pero está la palabra Hukim, Mispatim y Edot, que también está cuando fue promulgada la Torá. Esas palabras hebreas son específicas para mandamientos específicos. Y cada mandamiento, entonces son los mismos mandamientos. ¿Qué fue lo que sucedió con la promulgación? Una estaba oral y la otra promulgada. La ley vino de los Shamayim. Desde Adán se sabía lo que era. Porque, ¿qué es el pecado? 1 Juan 3:4. Todo aquel que peca infringe la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Y si a Adán se le inculpa de que tuvo pecado, fue porque transgredió un código oral. ¿Cómo es? Bereshit 25. Génesis 26:05. Génesis 26:5. 26:5. Perdón. Entonces la Torá vino de los Shamayim. Eso es lo que yo quiero que comprendan. Por eso el código de Hammurabi fue antes según los datos arqueológicos, fue antes de que Moshe subiera al monte Sinaí, antes de que existiera Moshe. Quiere decir que había una Torá oral donde el Medio Oriente se nutría y los hombres, claro, que la iban a distorsionar, iban a crear sus propios acápites. ¿De dónde salió la ley? Todos los códigos de leyes. Te puede preguntárselo a un jurista. Del texto de los mandamientos de la Biblia. Ellos tomaron los mispatim, que son las leyes sociales, y establecieron, tanto así que el reglamento, las enmiendas de Estados Unidos están basadas en la Biblia. O sea, todo tiene que ver cómo el hombre lo manipula. 26:5. Dice: por cuanto Abraham obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. ¿Ve lo que dice ahí? Ahí está la palabra en hebreo: Hukim, Mispatim y Edot. Y Misbot también. Ahí están todas las definiciones de cada tipo de mandamiento, de la cual nosotros describimos en las dimensiones de la Torah de Moshe. Cada una. Entonces, antes de que fuera entregada la Torah a Moshe, ¿dónde estaba escrita? ¿Dónde estaba escrita la Torah? En el hombre. Era oral. Repetimos, recapitulación. Oral. Entonces, la Torah fue oral, escrita en la tabla y en el corazón de Exactamente, tiene 3 secciones. Lugar, atrio oral. Escrita, lugar santo. Y en el corazón, lugar santísimo. Tremenda revelación, varón. Qué bueno que a usted se le reveló eso. La oral es el atrio.
porque fue oral. Hasta los paganos se hicieron de ese banquete. Ahí está Hammurabi como ejemplo. Pero en el lugar Kadosh, Moshe, el pueblo Kadosh, se promulgó. Pero en el lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo, el corazón de cada individuo que quiere obedecer. ¿Está viendo? El Mizkan te da la profundidad de todas las cosas. Otra pregunta, las 3 preguntas de él. Entonces hay una cosa que yo quería compartir con él. Pues entonces pensándolo así, una va con la otra. Oral va con el mandamiento. Escrita va con su estatuto. Y ley va con el corazón. Porque cuando tenemos el corazón ya tenemos como ley, como mandamiento. Hablen duro para que se pueda escuchar aquí. Me explico de nuevo. Mandamiento ya está como oral. Ya oral se hizo como mandamiento. Estatuto se hizo ya como escrito, en las tablas. Y mis leyes se hizo ya como escritura en el corazón. Sí. Como ya todo el mundo sabe, bueno, usted que tiene el corazón ya es una ley que debe cumplir. Se puede también aplicar lo que se llama drash de esa forma. Exacto. Porque todo viene de micro a macro. Entonces, está aplicando algo que en el mundo hebreo se hace. Se llama el drash, aplicación personal. Exactamente. Las 3 preguntas, mi querido. Yo sé que son fuertes. No. La base fundamental del temor del protestantismo, la gran tribulación. Ese tema usted quiere que lo expliquemos aquí, la gran tribulación. Bueno, aquí en Por que 7 años. 7 años. Específicamente. No existe 7 años. Por Varón. 7 años. Varón, no existe La 7 gran años. tribulación, 3 y medio y 3 y medio. Ese pensamiento occidental. Realmente es un pensamiento occidental. 7 años. Ajá. Y eso de 3 años y medio también es otro pensamiento que tenemos que darle reordenamiento. Porque lo que sí está establecido en la escritura, que va a haber una angustia de Jacob, llamada en hebreo Sará, angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob no dicen cuánto tiempo durará. Hablan de 7 años porque lo sacan de Joseph, también lo sacan de Daniel, pero eso es interpretación occidental. En la restauración de Israel, ya las vacas, ya la hambruna comenzó hace años. Pero la hambruna que está esperando la persona es un cataclismo de hambre de comida, no de hambre de buscar la palabra. Entonces hay 7 años que no había, y estamos hablando de años de Shemitah. Si encontramos el fundamento de dónde vino esa revelación de Joseph. Después de Moshe se describieron los años de Shemitah en Levítico 25, o sea, los años sabáticos. Iba a haber un año sabático de abundancia, de alimento, de revelación. Pero hay 7 años donde iba a haber hambruna de la nefesh, de la alma, sobre las cosas espirituales, pero no iban a encontrar comida. Solamente la provisión estaba en el Ben Yosef, en Israel, con los hijos de Israel. Esas son revelaciones que me han llegado completamente, que usted no iba a comprender, ni las personas iban a comprender, porque lo que están esperando es algo físico. Sucedió físicamente con Joseph, pero el remés es que la hambruna que iba a llegar la estamos viviendo ahora. Mucha gente está queriendo saber de la palabra, pero no se está saciando porque no llega a Joseph. No va a buscar la provisión que hizo Joseph, que es la representación del Mesías. El Mesías es Joseph. O sea, Joseph es el Mashiach. Por eso se llama el Mashiach ben Yosef. Él es el que hace la provisión de granos para el momento de la hambruna. Y todo el mundo lo que está en los sistemas religiosos y no se está saciando. La hambruna está donde quiera. La hambruna está en el hijo pródigo. La hambruna está en el hijo pródigo. En Joel dice que habrá una gran hambre, no de pan, dice el mismo profeta lo explica, no de pan ni de comida,
ni de bebida, sino de la palabra de Yahweh. ¿Cómo se divide? Entonces el profeta te está diciendo que la hambruna de José, que pasó físicamente, se va a repetir, pero con asuntos de la palabra. Iba a haber un año en Shemitah, donde mucha revelación de la restauración iba a haber, del restablecimiento de Israel iba a haber, de la revelación bíblica y de la escritura iba a haber, pero iba a llegar ese momento en que iba a haber una hambruna. Ya se cortó ese tiempo, ya los que se quedaron en los sistemas religiosos iban a sentir esa necesidad, y si no iban a la provisión que hizo el Ben Yosef, José, en este caso el Mesías, no iban a encontrar el costal, el talego, no le iban a llenar su saco. ¿A dónde fue que fueron? Vamos a ver la historia de José. En los 7 años de hambruna, ¿quién fue que almacenó trigo? José, ¿Dónde iban todas las naciones de la comarca? Hasta los mismos hijos de Israel tienen que ir a José a tomar provisión. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Que los judíos van a tener que ir a rendirse a los pies del Mesías para buscar la comida, porque van a sentir hambre, y si no van al Mesías no van a ser llenados los costales. Esos son los 7 añitos que la gente está buscando, creyendo que va a pasar un cataclismo físico. Daniel habla de 2 eventos Daniel no habla nada de eso. Daniel no habla. 3 años y medio, 3 años y medio. Daniel no habla nada de eso. Lo interpretan de esa manera. Daniel no habla nada de eso. Daniel habla en sentido hebreo, no en sentido occidental. Pero ya eso había pasado lo de José, y Daniel habla escatológicamente. Entonces vuelvo para atrás de Daniel, habla de eso. ¿De qué habla? ¿En qué Los 7 profecía? años de la hambruna de ¿Pero Cristo. en cuál profecía? Es lo que los cristianos dicen de la gran tribulación. Todo esto me está hablando que eso tenía mucho que ver. No, usted está con hablando de los 7 2000, años de hambruna. de los 2260 días. ¿Eh? 2260 días. Los 2260 días que dice Daniel. Tiempo y mitad de un tiempo. Eso es lo que usted está diciendo. En Daniel 12 que está. Por eso que yo quiero que me digan específicamente la cita para que no se me quede como nebulosa. En Daniel 12 habla de eso, pero no está hablando de lo que el cataclismo que están esperando las personas. Exacto, lo que yo quiero es saber es cómo yo salgo de aquí edificando para yo explicarle a ellos eso, lo que a nadie usted le va a poder. La gran tribulación, que son 3 años y medio y 3 años y medio, como dicen ellos, cómo yo le explico la diferencia. A nadie usted le va a explicar si quedan en su sistema, porque dice que ellos van a pasar necesidad. Mientras están en su sistema, no van a comprender. Tienen que humillarse a las raíces hebreas. Tienen que ir rendidos. Solamente hay trigo en José. La gran tribulación no es la que usted piensa, ni la que se piensa en los sistemas religiosos. La gran tribulación ya la estamos pasando hace rato y estamos finalizando. Lo que falta es la angustia de Jacob. ¿Cómo usted lo ve ahí? Y se lo puedo demostrar, pero aquí no podemos demostrarlo porque es que esto es un tiempo muy corto. Con pizarra, vamos a hacer un tema de profundidad, no escatológica, porque es un término griego. Profundidad de revelaciones hebreas con los 4 niveles. Porque que le han aplicado escatología, exégesis, todo eso es mentalidad helénica. Por eso es que no llegan al clavo, no dan al punto. Y están 3 años de que tiene que pasar un evento donde un emperador con saco y corbata se llama el anticristo. No, hombre. Eso es mentalidad helénica. Eso no va a suceder. El juicio comienza por la casa. Los que pasaron hambre 2 años después de la gran hambruna, que dijeron tenemos que ir a donde ese señor que está en Egipto, fueron los hijos de Israel. Por los hijos de Israel fue que se salvaron todo el mundo. Por un israelita fue que se salvó todo el mundo. Hay que ser realista. Por uno llamado José, que fue el 11º, que es que representa el Mesías, Ben José,
el que tiene el trigo, el que tiene la provisión, la revelación, el que es evidente, adivinador de sueños. Mashiach. Señor, usted no está viendo la revelación que hay ahí en esa historia de Joseph. Hay un mundo ahí. Ahí hay un mundo. Yo sé que a usted le llega. Entonces la gran tribulación, ellos vivieron una gran tribulación. ¿Cuál fue? Una hambruna. Pues esa misma viene. Porque eso está hablando, eso está reflejando el tiempo del fin. Y Daniel está hablando del tiempo del fin. Dice los postreros días. La gente correrá de aquí para allá. Lo mismo que yo sé. La ciencia se aumentará. Ya está hablando de estos días. ¿Y qué sabe la palabra que está detrás de ciencia ahí? La Jotma. El entendimiento de la palabra. O sea, no hay excusa para muchas personas. Pero los principales actores de esa gran hambruna, ¿quiénes son? Los que vienen, los judíos y los israelitas que vienen a donde Joseph. De lo cual hay uno que es hijo, que es hermano de padre y de madre, y que nunca lo entregó. Y él reúne a 12 tribus de Israel. Y cuando él se le va a revelar a ellos, le dicen, salgan todos los gentiles de aquí. Yo me quedo yo con mi pueblo. ¿Usted sabía que habían algunos gentiles que sí sabían el verdadero nombre de José? No le decían Satnat Paniah. Esos gentiles son los gentiles que entran en confianza con el Ben Yosef y lo aceptan tal como él es. Pero no son toda la gran mayoría, ¿no? Él le dice a los guardias, salgan de aquí, a todos, hasta su consejero y todo. Se queda solo con su hermano. Él dice, yo soy Joseph. Ya no le habla a través de intérpretes, o sea, de traducciones bíblicas. Ya le va a hablar tal cual como él es, en su idioma natal. Ya no le va a hablar en su idioma, en traductores, en intérpretes. Ni lo van a ver como un extranjero, como un Jesucristo por ahí. Ahora lo van a ver como Yehoshua HaMashiach. Ahí está toda la revelación. Lea la historia de José, conjunto con Daniel y Apocalipsis. Y ahora vamos a reordenar nuestra mente y vamos a quitarnos toda esa basura que nos dejó el protestantismo y la doctrina del reemplazo, de que una guerra mundial de 3 años y nada de eso. Todo va a suceder en la gran angustia de Jacob. Va a suceder algo físico y va a suceder una guerra y todo eso, pero no va a ser tanto esa infraestructura que nos formaron. Puede ser en un solo momento, cuando la gran angustia de Jacob se esté dando a su final. Y recuérdense, el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa. Por la casa, nada de Europa o una persona que vino ensacada, que era anticristo. Es con Israel que comienza el juicio. Entonces, ¿quién sería esa persona que se sentará encima de... Un judío, del arca del pacto? un judío, al primero que le llamaron hijo de perdición fue a Judas, Yahudá Iscariote. Y al anti-Mashiach le llaman el hijo de perdición, según el Tesalonicense. Entonces, ¿dónde estaba Judá? Era un gentil, estaba entre ellos y se llama como Yahudá. ¿Cómo se llama el padre de los judíos? Yahudá. O sea que de entre Yahudá saldrá el que va a entregar, el hijo de perdición. Es que no, para poder engañar, aún si fuera posible, a los elegidos, tiene que vestirse como si fuera ellos, estar camuflajeado como ellos. Imposible que venga de otro contexto. Hay que tener una visión muy aguda y mirar hacia ahí. Otra pregunta, porque estamos como ampliando. Va a haber parte 1, parte 2, parte 3. Esta es la primera parte.
de preguntas y respuestas de las raíces hebreas y la Torá. Dígame, varón. Mi inquietud es, ¿por qué José le da orden a sus sirvientes? Esas ya no son preguntas que se hace el cristianismo para venir a las raíces hebreas. Ya ustedes lo están pensando estando aquí adentro. Pero dígame la pregunta, La dígame. pregunta es, ¿por qué le da orden a sus criados que le introduzcan la copa en la bolsa del más joven, de Benjamín? Mira, yo no sé si usted vio los relatos del Mashiach. El Mashiach le pregunta a sus talmidim, en un momento que se están disputando el trono, quién se sentará a la derecha y otro a la izquierda, los hijos de Zebedeo, y entonces viene Pedro, hay una contienda. Entonces le dice, a los hijos de Zebedeo le dice el Mesías, ¿beberéis la copa que yo de beber? ¿Por qué habla de copa? ¿Beberéis la copa que yo de beber? Y ellos le dicen, sí, beberemos. Y él le dice, ciertamente ustedes beberán de la copa que yo de beber, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es concedido por mí, sino por mi Padre. Recuérdense que hay dos testigos al final de la historia, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el monte de la transfiguración se le apareció esto como una señal, una visión de lo que va a suceder, que Apocalipsis o Revelaciones 11 habla de todo testigo que se va, cuando le dicen subid acá. Esa palabra subid acá es cuando ellos suben, los dos testigos que miran la luna, según el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, hablan que esto se ensayaba miles de años atrás, cuando después que salieron de Babilonia, para poder ver el Rosh Hodesh, o la luna creciente, se mandaban los dos testigos a dos montañas, y cuando regresaban con su información de que vieron la luna, el avistamiento de la luna, se paraban en una parte del monte Moriah, y si no oían el mandato del Cohen Gadol que decía subid acá, ellos no iban uno a la derecha y otro a la izquierda del Cohen Gadol. Y la señal era un abrir, un pestañear del Cohen Gadol para poder tocar la trompeta. Todo eso lo había explicado. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que él le dijo a ellos, beberéis la copa. Pues esta copa es la misma que el Ben Yosef le pone a Benjamín. Los que reciben la prueba al final de los tiempos, Benjamín es el hermano de padre y de madre de Yosef. Esto simboliza en forma remés, en forma alegórica, los que son creyentes en el Mashiach por la emuná, y los que también son familia porque son ADN de Israel con el Mashiach. ¿Me explico? Hermano de madre es que tiene una conexión con la tierra, con el ADN físico, con lo físico. Y hermano de padre quiere decir que por la emuná, por el Ruach, están conectados. Tienen la conexión de los Shamay y de las Ares. La madre siempre en la tierra. Entonces, este es el que recibe la copa. Por eso los íntimos de él son los que han de beber la copa que yo de beber. ¿Beberéis la copa? Ellos beben la copa. ¿Cuál es la copa? La copa de Yosef es puesta en la provisión del que nunca lo entregó y hermano de padre y de madre. Esto está alegorizando que los redimidos, los sadiquín del tiempo del fin, que son ese Benjamín profético, son los que van a recibir la prueba para que sea el talón, la oportunidad para él poder revelarse a todo Israel. Lo que van a hacer, lo que van a recibir esa prueba al final de los tiempos. En su provisión va a estar la copa que hará juicio, hará revelación. No era una copa que él decía, aquí yo vi en mi copa mágica, revelé el orden que usted tiene que sentarse. Solo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una parte de este mundo que lo ve como un agorero. ¿Quiénes son los que ven al Mesías como un agorero? Los que lo ven en una forma pagana, desde el punto de vista pagano. Pero los que lo ven como José,
Yosef, lo van a ver de otra perspectiva. O sea, está hablando en doble vertiente en esa historia. Yo quiero que me hagan una pregunta que hacen los cristianos cuando están entrando. Hay una pregunta que esa parte Que le choca. Ya vamos por 1 hora y 45 minutos. Se ve mucho. Esta pregunta se utiliza mucho, que es mereciendo, en comparación, que dice, bueno, yo que vengo de la evangélica, dice, pero los mesiánicos sacan los demonios poniendo la mano en la cabeza a la persona o asoplándole la cara, cosas así. ¿Quiénes son los que pueden sacar los demonios de las personas? Esta es la pregunta. Es una pregunta. ¿Quiénes tienen autoridad ¿Quién tiene autoridad? para los demonios? Exactamente, ¿quiénes son? Es una pregunta que se ve mucho en los cristianos. Bueno, hay un mandato que dice, ustedes sacarán demonios, expulsarán. Un mandato que estas señales acompañarán a lo que sigue. Sí, Habrán sanidades, hablarán en nuevas lenguas. exactamente. Y entonces por eso ellos asumen, hablamos en lengua, sacamos demonios. Pero la principal señal es andar en obediencia. Porque ya después que se le dio esa señal, ya después que demostraron la obediencia. No estamos hablando de que fueron gentiles los primeros que se les dio esa encomienda. Eran personas obedientes del pueblo de Israel. Entonces está distorsionado el mensaje porque ellos están supuestamente sacando demonios, haciendo sanidades y hablando en nuevas lenguas, habiendo manifestación sobrenatural, pero sin obediencia a la Escritura, a la Torá de Moisés. Y hay un texto muy clave que dice que al final de los tiempos, ¿qué pesa más? ¿La señal que Dios que le acompañara o la obediencia matriz de lo que le acompaña en esta señal? Al final lo que pesa más es la obediencia que Él dejó para los que acompañan esta señal. Al final, cuando Él pone la cosa en balanza, la obediencia vale más. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Adón, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos sanidades en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo le diré, apártense de mí, transgresores de Torá. ¿Y por qué yo digo transgresores de Torá? Porque el texto dice, apártense de mí, anomos, dice el texto griego, pero lo traducen como hacedores de iniquidad. Pero el texto griego es tajante, dice anomos, que significa sin Torá. O sea, que está diciendo específicamente los que transgredieron Torá, que más vale para él la obediencia a la Torá que estas manifestaciones. Ahora, no quiere decir que los que obedecen Torá no van acompañados de esta manifestación. Se va a evidenciar en su tiempo esta manifestación. Y ese tiempo es cuando sea derramada la lluvia tardía. ¿Me explico? En el primer momento puede ser llamada la lluvia temprana y por eso la tenían los que hayan ido. Ahora, para que lo tengan los que están obedeciendo, tienen que esperar el momento de tener los frutos. Y los frutos llegan a su tiempo, dice el Salmo 1. Dice, da fruto a su tiempo. Los frutos no se dan de una vez. Tiene que haber un crecimiento de hojas, tallos, flores, botones y después el fruto. Lo del final es el fruto. Entonces, ¿cuándo viene el fruto? Cuando se ha derramado a los que realmente son aceptados por el oído, por ser obedientes, la lluvia tardía. Esto acompañarán con estas señales. Entonces, aquellos que están ahora sacando demonios de X o tal forma, son de la gente de la doctrina del reemplazo que no quieren aceptar los mandamientos del Todopoderoso. O sea, quiere decir que son señales falsas, las señales que Él va a condenar al final del tiempo. Apártense de mí, no los conozco, transgresores de mi Torá. Vamos a dejar aquí primera parte de preguntas y respuestas de la Torá y de las raíces hebreas. Shalom.